Amén, hermano. La paz de Jesucristo sea con todos en este día. Le damos la bienvenida a todos a la reunión de hoy y vamos a hacer una oración para que nos ayude en este día, eh, que Él tome la dirección de todo lo que vayamos a hacer, el control, y que en todo siempre Él quede glorificado, porque lo que buscamos es que el Señor siempre quede glorificado. Amén. Vamos a hacer una oración y que el Señor sea el que nos ayude en este día. Padre, te damos gracias, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te damos gracias en estos momentos que tú nos has concedido el podernos reunir nuevamente en medio de todas las dificultades, de las adversidades y de la resistencia del cuerpo. Tú nos has permitido reunirnos para glorificar tu nombre, para engrandecer tu nombre y para poder partir el pan los unos con los otros. Tú eres el dueño de esta obra, este es tu propósito. El plan es tuyo, el propósito es tuyo. Te necesitamos hoy más que nunca. Como hasta aquí tú nos has venido ayudando, te rogamos que tú sigas haciéndolo en el día de hoy. Que tú abras las escrituras, que tú sintonices el espíritu de nosotros al espíritu de tu palabra y que nos ayudes a entender el trabajo que tú quieres hacer en medio de este pueblo. Y como lo has hecho en todas las edades, en todas las generaciones, en medio de todos los hermanos que antes de nosotros han sido en ti, así hagan tus palabras el trabajo en nosotros, que quedemos registrados en el libro de la vida, como tú dices, alegraos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que nosotros podamos tener un grado de conciencia de estas cosas y podamos entender esto. Gracias, toma el control. En tus manos ponemos todas las escrituras, en tus manos ponemos nuestra garganta, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ve, vamos a tener unas escrituras en el día de hoy para leerlas en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Las escrituras que enviamos esta mañana también las vamos a tratar en este tema a lo largo del desarrollo de él. Vamos a estar tratando estas escrituras. Vamos a leer estas escrituras de Primera Tesalonicenses 4, el verso 13 y el verso 18. Con calma, no tenemos prisa. Vamos a... Amén. Dicen así las escrituras. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dicen así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Y así les digo yo a todos en este día también, de igual manera, le damos la bienvenida a todos los hermanos que acaban de entrar. Leímos en Primera Tesalonicenses 4, del verso 13 al 18, para los que acabaron de llegar. Esas son las escrituras que tenemos de encabezamiento para lo que vamos a compartir con ustedes, esperando que el Señor nos ayude, porque sabemos que el cuerpo entra en infecciones y en molestias, pero la palabra, como decía la hermana Wilda, permanece para siempre. La palabra de Dios es intocable, es incontaminable, inmarcesible, no la toca nada, porque ella es poderosa. Tenemos un tema que lo hemos venido tratando en estos jueves pasados, que se llama dos preguntas hay en el tema. Hay dos preguntas en este tema. La primera es, ¿cuándo es que se duerme en Jesús? Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo es que se duerme en Jesús? Y la segunda es, ¿y en qué lugar es que se duerme en él? Dos preguntas. ¿Y en qué lugar es que se duerme en él? Entonces, las escrituras nos dieron una declaración en lo que leímos de que hay unos que duermen. Y quiero leerles algo que escribí aquí. En la enseñanza de Cristo, el término dormir es estar muerto. ¿Oyeron eso? El término dormir, la palabra dormir es estar muerto. Me explico, porque hay que explicarse, porque hay que explicar las cosas, porque uno no puede poner una pregunta y después no hablar de la pregunta. Si usted pone una pregunta, usted tiene que saber la contestación de la pregunta que le está haciendo a los demás. Todo creyente que entra en relación con el libro, la Biblia o las Escrituras, para ser enseñado en sus comienzos, es como cuando, permiso, Mar, es como cuando la simiente cae en el vientre de una madre. Esta está presa, está inconsciente, está dormido la palabra, porque estamos hablando de la palabra, no estamos hablando de otra cosa, no nos vayamos del término de la palabra, las escrituras, la palabra, la palabra. La simiente de Dios, la semilla. Vuelvo y lo leo porque llegaron hermanos ahora. Todo creyente que entra en relación con el libro, la Biblia, para ser enseñado en sus comienzos de enseñanza, es como cuando la simiente cae en el vientre de una madre. Está presa, está inconsciente, está dormida, la palabra. Cuando la simiente llega al vientre de una madre, el cuerpo que se va desarrollando en el vientre, como dice el libro de los Proverbios, como no sabe cómo se forma el cuerpo, porque se está formando un cuerpo, se está desarrollando un cuerpo. Como no sabe cómo se forma el cuerpo en el vientre de la madre, así es la obra de Dios, porque nosotros desconocemos estas cosas.
Pero la obra de Dios, que Dios la hace en misterio, por eso es que aquí Pablo le está hablando a los hermanos, porque Dios está haciendo un trabajo. Esos hermanos que están durmiendo, ¿saben por qué están durmiendo? Porque Dios está haciendo un trabajo en ellos y tiene que hacerlo mientras ellos duermen. Y me explico. Para ese cuerpo, para la simiente, caer en el vientre de la madre, el niño no tiene conciencia de nada, un niño no tiene conciencia, no tiene lucidez, no tiene nada, solamente es una vida que está funcionando y está desarrollándose, un cuerpo que se está desarrollando. Por eso le envié las escrituras de Ezequiel 37, para que tuvieran más o menos una vislumbre, porque estos huesos que están hablando el profeta Ezequiel no es otra cosa que la casa de Israel. La iglesia, bueno, vamos a poner la iglesia de Israel, el pueblo de Israel, la obra de Dios, la iglesia. La palabra estaba haciendo un trabajo en ellos, enseñándolos y cuál era la condición de esos creyentes, de ese pueblo. El profeta da una declaración de cómo estaba el pueblo y cómo se sentía y se miraba y se veía el pueblo. Se veían que sus esperanzas estaban, ¿qué? Perdidas. Dice aquí, voy a leer unos versos de esas escrituras porque quiero que más o menos tengamos una comparación. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Mire de qué estaba lleno, de huesos. Pero usted cree que son huesos de cuando, de los de nosotros, de un pollo, de una, no, no está hablando de esos huesos, está hablando de creyentes, ¿ok? Para que veamos que la palabra tiene un lenguaje que si Dios no nos da a nosotros el sentir de poder entender lo que se está hablando, no nos da a nosotros el sentido en el oído, nos vamos a quedar mirando un montón de huesos en un valle. Pero estamos hablando de una congregación que está siendo enseñada, que se le está predicando, que se le está adoctrinando. Y el estado en que ellos se sentían, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y eso nos debe poner a pensar a todos, porque la obra de Dios en sus principios, hasta que Dios no obra en el propósito de Él para darle a la obra de Él su cumplimiento, así es que el creyente viene en ese estado. Y miren cómo yo dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora iban a oír la palabra de Jehová. Pero ellos venían oyendo palabras ya, porque estaban siendo enseñados, estaban siendo adoctrinados, porque era una congregación y en la congregación se enseña, se adoctrina, se predica, se exhorta, se reprende, se amonesta. Y miren cómo ahora envía Dios la palabra por su profeta para hacer esta obra. Lo mismo que está pasando en Tesalonicenses, porque nosotros tenemos que entrar en un grado de conciencia en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que es la obra de cómo Dios trabaja con su palabra en medio de su pueblo. Y profeticé, dice, profetiza sobre estos huesos, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El trabajo de la profecía era de traer vida, porque la palabra tiene que darle vida al creyente, porque el creyente, aunque tenga, como dije, tiene la simiente, como dice la palabra, ahora somos hijos de Dios, sí, somos hijos de Dios, hemos creído en la palabra, sí, hemos creído en la palabra, hemos recibido la simiente, sí, hemos recibido la simiente,
pero la simiente tiene que entrar en un desarrollo porque todavía no se sabe lo que hemos de ser. Sí, somos hijos por haber creído la enseñanza, la doctrina, por habernos entregado a esta forma de doctrina. Sí, somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque eso es un proceso de enseñanza que la palabra tiene que desarrollar en el creyente, en cada uno de nosotros que nos reunimos jueves tras jueves, domingo tras domingo. Los hermanos allá se reúnen por la mañanita antes de nosotros, los hermanos que se reúnen con la hermana Marfa y los hermanos que se reúnen donde quiera que se reúnan. La palabra está trabajando, la enseñanza está trabajando. Quiero llegar a un verso aquí para volver a Tesalonicenses. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Usted ve todo el trabajo que empezó la palabra ser en ellos, pero todavía faltaba lo más importante. Por eso dice la palabra, y formó Dios al hombre. Sí, lo forma. Lo primero que hace Dios es formar al hombre. Le da forma. Pero luego sopló espíritu, aliento de vida en él. Y ahora eso es lo que necesitamos nosotros porque estamos detrás de la vida. Y tenemos que saber cómo es que la vida funciona y opera y ha de operar en el pueblo. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió por encima de ellos, pero no había espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos. ¿Te está viendo cómo los llama ahora a esos huesos la palabra? Sopla sobre estos muertos. Sopla sobre estos muertos. Volvemos ahora a Tesalonicenses. Quédese con eso. Cuando Pablo habla aquí que no quiere que el pueblo ignore de los que duermen, todo el que duerme, hay un tiempo y un estado por qué la persona, por qué el creyente duerme. Estamos hablando de los creyentes. ¿Cuándo es que el creyente duerme? El creyente en las escrituras duerme. Si duermen, en donde duermen, porque están dormidos. Se está dirigiendo el apóstol a los que duermen. Había gente dormida, hay hermanos, siempre hay creyentes que duermen. Porque es que tiene que el creyente pasar el sueño, tiene que dormir el sueño de la enseñanza. Tiene. Porque Dios, cuando más Dios se glorifica es cuando el hombre duerme. Y voy a buscar algunos ejemplos escriturares que tengo aquí. Vamos a mirar antes de volver ahí los ejemplos escriturares que tengo para enseñarle a ustedes. Si duermen, ¿en dónde duermen? ¿Y quién los pone a dormir? Me recuerdo que el hermano Rafael trajo una enseñanza. ¿Por qué Dios pone a dormir a Adán? Y el hermano habló muchas cosas en esa enseñanza, pero no nos especificó exactamente por qué Dios duerme a Adán. Pero sí, ese tema ya se trajo entre nosotros. Si lo durmió con una razón. ¿Por qué? Es lo mismo porque Dios puso a dormir a todos estos hermanos que están dormidos, pero están dormidos en un lugar que tienen que dormir. A veces nosotros nos creemos que estamos muy despiertos, pero a veces estamos durmiendo y no es malo que durmamos porque tenemos que dormir el sueño de la fe. Miren esto. Si duermen, ¿en dónde duermen y quién los pone a dormir? Génesis 2, lo que leyó el hermano Rafael, y fue una de las escrituras que trajo su tema. Génesis 2, del 21, 2:21.
con calma, porque no me voy a desesperar porque me da con toser. 2:21 dice así este verso, hermano Rafael se tiene que recordar de este verso. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, ¿oyeron eso? Mientras éste dormía, por una razón lo puso Dios a dormir, porque Dios iba a hacer un trabajo y lo iba a hacer mientras el hombre iba a estar inconsciente en ese momento de lo que Dios iba a hacer. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, eso que tomó una costilla y cerró la carne en su lugar, ahí se ve como una expresión tan sencilla. Tomó una costilla, se la sacó. Se ve como que se saca una costilla y se cerró la carne en su lugar. Hermano, la contestación de esa última frase está en la visión que tiene el apóstol Pablo, que las escrituras lo encerró todo bajo pecado. El Dios por medio de su palabra que trabaja, lo encerró todo bajo pecado. No está hablando de una costilla humana, ni está hablando de una mujer humana, sino de una obra en la enseñanza de la palabra, para que el creyente vaya quedando consciente de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué lo durmió Dios? Es como si lo hubiera anestesiado. Miren, aquí vemos, hermanos, que le han hecho unos procedimientos largos de muchas horas, cirugías de muchas horas. Por ejemplo, a mí me tuvieron en cirugía 12 horas, anestesiado 12 horas. ¿Usted sabe lo que es eso? Inconsciente, incapacitado. Yo no sé lo que hicieron, pero en mí hicieron mucho, porque me sacaron un órgano y me pusieron otro órgano, sin yo darme cuenta. Cuando desperté, desperté con mi hígado y desperté con un órgano que no era mío. Así también en la palabra, en la enseñanza. Hay trabajos que los tiene que hacer Dios y se ve como que Dios nos anestesia, como que nos pone a dormir, porque si los hace, no los vamos a entender. Y cuando despertamos ya está la obra hecha. Y lo que hace es que Dios nos confirma, como confirmó estas próximas escrituras que vamos a leer aquí en Génesis. Vamos a mirar también, dice, Dios trabaja con el hombre, o sea, Dios trabaja con el hombre, con el creyente, ¿ok? En el secreto de su palabra. En el secreto de la palabra es que Dios hace los trabajos más maravillosos con el creyente. Me explico. Hay obras que las hace Dios en el creyente, como un médico cirujano las hace en sus pacientes. Los tiene que poner a dormir para hacer la operación sin que éste se dé cuenta. Te imagínese que a mí me abrieran la barriga y que no estuviera dormido, que no estuviera anestesiado. De ver la cuchilla nada más arranco a correr. El bisturí. Usted está viendo, hay obras que ameritan que el creyente esté dormido. Como hay cirugías que ameritan que el hombre lo pongan a dormir. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito en la vida y todo tiene una enseñanza. Aquí a la hermana Marta le hicieron una cirugía grandísima también, a mi amada esposa también, y a otros hermanos, el hermano Rafael, a todos, aquí a todos, yo creo que todos hemos estado dormiditos, ¿verdad? Y cuando hemos despertado diferente. Dice aquí en el libro de Génesis, volvemos a Génesis ahora, 28. Vamos a mirar aquí en el libro de Génesis 28.
Y vamos a mirar en el verso 11 al 16. Hablando ahora del patriarca Jacob. Y dice así estas escrituras. Y llegó a un cierto lugar en la enseñanza, porque no estamos hablando aquí de lugares geográficos. Estamos hablando cuando Dios va moviendo al creyente en la enseñanza, cuando Dios va moviendo al creyente por medio de las escrituras, cuando Dios va llevando al creyente hacia adelante en la fe. Y llegó a un cierto lugar, ¿y qué pasó? Y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Hay tiempo en que hay que dormir, porque se llega a lugares en la enseñanza que lo mejor que podemos hacer es dormir y esperar en que nos llegue la luz de la aurora de nuevo, hasta que nos vuelva la luz a encaminar, porque los creyentes no se mueven si no es por la luz. Nosotros no nos movemos si el día no nos dirige. Si no es la luz la que nos lleva adelante, no nos movemos. No nos gusta movernos. Dice así, sigue diciendo. Y durmió porque tenía que llegar a conocer algo que él no sabía. Mira por qué Dios lo pone a dormir. Porque había algo que Dios le quería dar a conocer y él no estaba consciente de eso. Y dice, y soñó. No es los sueñitos que nosotros tenemos, que a veces dice que no se lavan los pies, se acuesta y sueña, un montón de boberías. No. El creyente cuando sueña, sueña en la lógica espiritual de la palabra, porque Dios le quiere mostrar. Y soñó, y he aquí, en su sueño, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Don hermano. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Así nos sucede en la enseñanza. Tiene que Dios entrarlo en un dormitar y eso no es un sueño cualquiera. Oye, si esos son, todos los sueños fueran así, ¿ah? De ver la gloria de Dios y de ver la obra de Dios en su desarrollo en uno. Cuando despertó se dio cuenta de que Dios estaba en él y mire cómo él expresa y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por medio de Dios ponerla a dormir,
al patriarca, le revela a Dios lo que él necesitaba entender, de que la promesa firme que le hizo Abraham a Isaac, a él por ser de la misma simiente, también sería confirmado en ella y a nosotros hoy, por haber creído de la misma manera, también esa promesa es para nosotros, para todos los que hemos creído. Aunque usted esté durmiendo el sueño, no se preocupe. No podemos ignorar por qué es que muchos hermanos a veces no entienden ciertas cosas, están dormidos en ciertas partes de la palabra, en ciertas partes de la enseñanza. Y el que duerme está ¿qué? Inconsciente. Puede estar el hermano Rafael trabajando allá haciendo pan y Nuri y los demás en la casa, estar durmiendo, descansando, pero Rafa está trabajando fajado haciendo masa. Puede estar la hermana Marfa haciendo allá con el esposo, con el hermano, haciendo las tortitas que ellos hacen y los demás en la casa durmiendo. Pero están en la casa, pero están durmiendo, pero hay dos que están trabajando porque están despiertos. Y así es lo que esta palabra, esta enseñanza, esta palabra aquí lo que nos quiere decir es que la palabra para despertar a los que tiene que despertar, tiene que haber ya alguien que tiene que levantarse uno primero, porque si no se levanta uno primero, ¿cómo va a despertar a los demás? Dios despierta, concientiza, prepara, capacita, enseña, lo forma, le forma un grado de conciencia en lo que ha recibido de Dios, como fue Pablo, el apóstol de los gentiles. Y le decíamos el jueves que no fue que él se hizo apóstol, a Pablo lo hizo Dios apóstol, por medio de la revelación de Cristo, para traerle a los gentiles una enseñanza y para convencer a los judíos de que la justificación era por la fe. Que el pacto que tenía el pueblo de Israel, la enseñanza de la ley que tenía el pueblo en el cual se apoyaban, se justificaban, se dirigían y vivían por ella, que había un tiempo, le dijo Pablo a ellos, que había un tiempo en que esa enseñanza iba a llegar a su final. Todo camino llega ¿a qué? A su final. No hay un camino que se emprenda que no llegue al fin. Tiene un fin. Y el fin de la ley, le dice Pablo a los judíos, el fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley. Pero cuando él le quiso presentar a Cristo como el pacto renovado, como la transformación, como el Nuevo Testamento, ellos no lo vieron, no lo pudieron ver de la manera que tenían que verlo y aceptarlo. Por eso es que muchas veces para el creyente poder entender estas cosas, tiene que entrarlo Dios en un grado de inconsciencia. Y vamos a seguir aquí, porque no nos queremos quedar aquí. Esto lo hace Dios para darle al creyente cierto grado de conciencia. ¿Dónde durmió Jacob? Porque el tema es, ¿cuándo es que se duerme en Jesús y en qué lugar es que se duerme en él? ¿Dónde durmió Jacob? Porque si durmió, durmió en un lugar. Porque si se le aparece Dios y Dios le confirma su presencia en el lugar donde él durmió, en donde durmió Jacob. Porque es lo mismo. Porque el tema es cuándo es que se duerme en Jesús y en qué lugar es que se duerme en él. Puse aquí. ¿Dónde durmió Jacob? En la enseñanza que él tenía de sus padres. Porque recuérdese, Jacob es uno de los patriarcas de esta obra. Él dormía en lo que la enseñanza que tenía a Abraham, que Dios se le apareció a Abraham y lo confirmó y lo constituyó como Padre Altísimo, lo constituyó como Padre enaltecido.
pero ahora él tenía que ser constituido y confirmado en la enseñanza de sus padres. Nosotros que oramos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, nosotros también tenemos que alcanzar ese grado de constitución, o sea, de confirmación por la palabra. Porque el apóstol Pablo, cuando enseñaba a los hermanos, cuando enseñaba en los diferentes pueblos, en los diferentes sectores, él luego volvía a ¿qué? Después de haber enseñado a los hermanos unos cuantos años, volvía a confirmar a los hermanos. Eso lo hicieron mucho los hermanos en Santo Domingo. Los hermanos en Santo Domingo iban a confirmar a los hermanos. Ellos trabajaban, enseñaban y luego iban siempre confirmando la obra, visitando a los hermanos y asegurándose de que los hermanos quedaran establecidos, convencidos, conscientes, pero sobre todo, claro en lo que habían creído. Durmió en la enseñanza. Vamos a mirar aquí en, en la enseñanza, en su doctrina. ¿Qué piedra escogió Jacob para su cabecera? Él escogió una piedra, pero no fue un peñón ni una piedra de esas que hay en el río, sino, pero vamos a mirar porque vamos a leer las escrituras en Primera de Pedro capítulo 2, rapidito en Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer del verso 4 al 6. Dice, acercándoos a él, al Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene también la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, preciosa, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, esa misma piedra que está mencionando aquí la palabra es la misma piedra que pone Jacob, porque recuérdense que Jacob viene de la línea real de esta enseñanza. Nosotros, cuando dormimos, mire que él durmió, porque dice la palabra que él llegó a cierto lugar, se opuso el sol. Si se puso el sol, ¿qué pasó? No había luz. Y cuando no hay luz, ¿qué hay que hacer? Hay que dormir, porque la luz es la que nos encamina. Si no hay, si no hay luz, no se puede caminar porque los judíos no caminan de noche, no caminan en tinieblas. Los judíos caminan bajo la dirección de la luz. Así es que le damos gracias al Señor que Dios nos está dando un poquito de entendimiento en esta parte, no porque nosotros hayamos hecho nada para tenerlo, es que a Dios le ha placido, hermano, darnos el reino. Yo a veces me pongo a pensar las cosas que Dios le ha dado a este pueblo y nos quedamos maravillados, porque nadie aquí ha hecho nada, solamente lo que hemos hecho es haber creído. Y por haber creído y haberle dado lugar a la palabra, Dios hace su obra. Es la enseñanza del Dios vivo. Ahora la pregunta, tengan paciencia, hermanos, conmigo, porque estoy, a la verdad que no sé ni cómo estoy hasta aquí llegando. ¿Cuándo es que se duerme en Jesús? Porque se habla, se habló al principio que cuando el niño está
en el vientre de la, bueno, vamos a decir ¿cómo que se dice la palabra clara? Lo que se va formando en el vientre de la madre, porque no se puede decir si es niño o si es niña, el fetus se está formando, pero ahí viene o viene el niño o viene la niña, pero hay una vida que se está que misteriosamente formando, desarrollándose en el vientre de la madre. Solo lo sabe la madre, que es la que está cargando la criatura. Yo no puedo decir, porque yo no soy mujer, pero las hermanas que están aquí, que han tenido hijos y que han llevado esas barrigas, saben cómo es que se va formando, sienten una relación tan íntima con ese ser que se está formando, que se sienten de una manera que a veces no me voy a meter en ese tema ahí porque lo voy a dejar ahí, pero en la obra espiritual nos vamos dando cuenta cuando los hermanos se están desarrollando y vemos cómo la palabra misteriosamente está entrando en desarrollo en los hermanos. Yo no sé si ustedes ven eso, pero yo lo veo en los hermanos. Yo veo cómo la palabra entra en un desarrollo, los hermanos se desarrollan, se dan una estirada de momento. ¿Sabes? Que usted dice, oye, ¿pero qué estirada se dio ese muchacho? ¿Y cómo fue eso? ¿Ah? Así también pasa entre nosotros. Así es que tenemos aquí, ¿cuándo es que se duerme Jesús? Vamos a mirar unas escrituras que la tratamos en estos jueves pasados. Los últimos jueves hemos venido tratando estas escrituras muy edificativas y es en el libro de los Gálatas. En el libro de los Gálatas, ay, no me diga que yo no puse el programa. Bien. En el libro de los Gálatas, capítulo 4, vamos a leer 3 versos ahí. Dice así, pero también digo, estas escrituras yo creo que salieron en todas las últimas enseñanzas que se han dado. Yo creo que estas escrituras salieron en una o dos de las enseñanzas últimas que se han traído entre los hermanos que han administrado. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es que lo pone en una posición de niñez. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Por eso es que las escrituras, hermano, miren, las escrituras dice, ahora somos hijos de Dios. Sí, hermano, usted es un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted ha creído en esta forma de doctrina. Esta doctrina no la cree todo el mundo. Esta enseñanza que nosotros tenemos, esta enseñanza no la cree todo el mundo. Esto es para quien Dios se lo quiera dar. A quien Dios le quiera dar corazón, fe, el sentir de esta enseñanza. Eso tiene que ser dado de Dios. Entonces, si es dado de Dios, es porque usted es parte de la descendencia de Dios. Usted viene en la línea de Abraham. Usted viene en la línea que dice Dios, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones, pero no son todas las naciones en general. Los que nazcan de esta enseñanza, que han pasado por el proceso del vientre en esta enseñanza, de esta doctrina. Y nosotros, aunque vamos y somos señores de todo, pero hay un tiempo en que no se hace diferencia porque hay un tiempo en la niñez que se duerme. Porque miren esto, hermano, un niño, un niño, usted no le puede dar las llaves de un vehículo para manejarlo. Aunque el vehículo va a ser de él porque usted se lo va a dar. Él lo va a heredar, pero usted no se lo puede dar en la niñez. Una es que no tiene cuerpo.
No tiene el cuerpo desarrollado para alcanzar los pedales, para alcanzar y para mirar. Y otra es que no tiene conciencia de lo que es manejar, que no conoce las leyes. Usted ve tantas cosas que hay que conocer para poder ejercer tal autoridad. En la enseñanza de la palabra es igual. Dios quiere darnos el reino, Dios quiere darnos los tesoros, Dios quiere darnos toda su gloria. Pero tenemos que desarrollar, entrar en un desarrollo, entrar en un grado de enseñanza bajo tutores, bajo curadores y bajo maestros. Yo le decía a los hermanos el jueves antipasado que hay muertos que se le predica, los muertos también se le predica y se le enseña. ¿Cómo va a ser los muertos? Sí, a los muertos se le predica y se le enseña, para que usted lo sepa. Hay congregaciones de muertos que reciben su comida siempre y que son alimentados y que son enseñados. Ya mismito le voy a explicar eso, pero vamos a seguir aquí. Sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Esos tutores, esos curadores, esos maestros, esos enseñadores, están enseñando, sí están enseñando, pero ¿en qué estado están ellos? Porque si ellos están enseñando y en su enseñanza no se hace diferencia de una cosa y la otra, ellos están enseñando, preparando a ese niño, pero en un grado de inconsciencia. Y eso sería en un grado de dormitar, en un grado de sueño, porque están dormidos hasta que no llegue lo que va a venir ahora en estos versos. Pero cuando vino el cumplimiento, perdón, el verso 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren esto, volviendo a las escrituras de Ezequiel. Todos esos huesos secos, y no era que estaban secos, era que estaban secos en gran manera. Todos esos huesos tenían sus tutores, tenían sus enseñadores, tenían sus curadores, tenían sus sacerdotes, sus profetas, sus ministros. Pero ¿cómo estaban ellos? Estaban secos. Le faltaba el agua, le faltaba la vida, le faltaba el espíritu. Porque es que hay un tiempo en que el creyente, todo lo que se le enseña está de esa manera. Hasta que no viene la lluvia, hasta que no viene la vida, hasta que no viene ese rocío del norte, el creyente queda en ese estado. Vamos a seguir porque no quiero quedarme aquí. Dice en Efesios 2, miren esto, Efesios 2. No se olvide de Gálatas 4 del 1 al 3, ¿ok? Gálatas 4 del 1 al 3, no se olvide. Mire lo que nos dice Efesios 2, verso 12. Déjeme ver si es el verso 12. Sí. Ajá. En aquel tiempo estabais sin Cristo, pero tenía una enseñanza. Teníamos una enseñanza. Israel tenía una enseñanza. Era como decía una vez el hermano Nono, tenían la palabra, sí, tenían la palabra. Tenían el pacto, sí, tenían el pacto. Tenían las escrituras, sí, tenían las escrituras. Y estaba Cristo, no estaba Cristo. Y si no está Cristo, no hay nada. Aunque tengan todos los rudimentos, toda la enseñanza, todas las escrituras, todos los preceptos,
todas las ordenanzas. Cristo es el que hace la diferencia. Por eso nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a los hermanos que estamos administrando a formar a Cristo. Pero le pedimos sobre todo a Dios que lo forme claramente entre nosotros, para que cuando vayamos a dar testimonio de Cristo, lo hagamos con un grado de conciencia y el pueblo quede bien enseñado. En aquel tiempo estabais sin Cristo y por eso estar sin Cristo, mira la condición, alejados. Sin Cristo, usted está alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Usted ve lo importante es que Cristo no sea hecho por Dios, hermano. Usted ve lo importante que es que dejemos que Dios forme a Cristo en nosotros. En cada culto que vengamos buscando que Dios forme a Cristo en nosotros, que Dios nos dé algo que nos deje más claro, más convencido y establecido. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a leer el verso 13 también, dice la hermana Ana. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el verso 4, perdón, el verso 3 de esa misma escritura, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. No, pero eso no es, perdón. Este verso no es. Ah, el verso 5. Aún estando nosotros muertos. Entonces, usted se está viendo cómo la palabra, es que las escrituras nos la pone un poquito, ahí mismito nos la pone, pero cuando nosotros no entendemos, estábamos muertos. ¿Y cómo estábamos nosotros muertos? Y nosotros estábamos en una iglesia cantando coritos, oyendo predicaciones, oyendo enseñanza, oyendo exhortaciones, haciendo vigilia, haciendo ayuno, haciendo trabajos personales, visitando a los enfermos, estamos haciendo un trabajo. En aquel tiempo, pues, ¿cómo estábamos? Muertos. Y si estábamos muertos, ¿qué era lo que estaba muerto? Usted, no, el sentido que usted llevaba en lo que había creído. Es la palabra la que está muerta en usted y en mí. En aquel tiempo estábamos muertos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero teníamos una enseñanza. Pero la que estaba muerta era ¿qué? La enseñanza en nosotros. Entonces, volvemos para no quedarnos aquí. No quiero quedarme en un solo lugar, sino quiero tratar de poder. Aquí volvimos. Perdón. Miren esto, hermano. Hay unos muertos que están siendo enseñados. Oiga eso. Vamos a buscar en Juan, San Juan. Hay unos muertos. Óigame, ¿usted sabe lo que es eso, hermano Miquel? Que hay unos muertos que están siendo enseñados. Oh, pues si no lo sabía, apréndase eso. ¿Cómo es eso que los muertos están siendo enseñados? Están siendo enseñados. Porque si yo le acabé de mencionar a ustedes que en ese lugar ayunábamos, que en ese lugar visitábamos enfermos, que en ese lugar hacíamos vigilia, que en ese lugar hacíamos ayuno. Pero ¿cómo estaba? Muerto el sentido de lo que hacía. Pero me estaban enseñando. Ahora, vamos a mirar en Juan 5.
En el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan 5, el verso 24 hasta el 29. Miren cómo dice, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces la gente se cree que eso es que cuando los metan allá en el sepulcro, que cuando los metan allá al sepulcro, en el cementerio, en cualquier lugar que los metan, que ahí es que van a oír esa voz. No, pero no lo oyó lo que decía la profecía de Ezequiel. Huesos secos, oír palabra de Jehová. Estaba hablándole a un pueblo que el sentido en lo que habían creído estaba muerto y Dios vino a darle vida a la enseñanza de él en medio del pueblo para que el pueblo quedara confirmado y de pie y conocieran a su Dios, que no estaba lejos de ellos, sino que estaba ahí con ellos, como le confirmó a Jacob. Dice, de cierto viene ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahí es que está el enganche de la resurrección de los cuerpos físicos, porque la gente se cree que está hablando de estos cuerpos. No, hermano. Usted en lo que ignora está muerto. Sí. En cualquier cosa que usted esté ignorante a ello, usted está muerto en cuanto a esa obra. Yo me atrevo a darle una guitarra a mi Quiquea para que la toque. Él está muerto. En cuanto a la música, Miquea está ¿qué? Listo, muerto. No tiene el poder, no tiene la vida, porque la melodía no funciona en él. Ahora, yo se la doy al hermano Rafo y el hermano Rafo la puede manejar, porque tiene un grado de vida ya en esa área. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Sigue diciendo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Estamos hablando del verbo, de la palabra. Perdón. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Aquí es que está bien chévere esto, hermano, bien lindo esto, miren esto. Vendrá ahora, el verso 28, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron a lo malo a resurrección de condenación. Óigame, están en los sepulcros y el problema es que cuando la palabra menciona sepulcro, todo el mundo se va ¿para dónde? Para el cementerio, para el panteón. En cada enseñanza que está un creyente, cada enseñanza que esté un creyente, sea en el lugar que sea, si no está la vida de Cristo, si Cristo no está presente, eso es un sepulcro. Porque Cristo es el que hace diferencia. Aleluya. La enseñanza del sepulcro no es otra cosa que la enseñanza de la serpiente. Mire, le voy a decir el polvo, la enseñanza del polvo de la tierra. Vamos a mirar en Daniel rapidito, porque no me quiero quedar aquí para ver si podemos aprovechar un poquito. Daniel 12, una escritura bien conocida por todos nosotros. Muchas veces se ha traído en las últimas enseñanzas, se han traído también entre nosotros. El profeta Daniel, en el capítulo 12, y vamos a leer
del 1 en adelante. Dice, vamos a leer en el 1, sí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, todos los que hayan creído de corazón en esta forma, porque la promesa es para los creyentes, para los que creen de corazón en esta enseñanza, en esta forma de doctrina. Esos son los que van a ser libertados. Por eso Jesús le dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque mis palabras son espíritu y son vida. Dice, y muchos de los que duermen, ¿dónde duermen? En el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, ¿de qué forma Dios a Adán? Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Es una enseñanza, es la enseñanza primera. De ahí es que forma Dios al hombre. Y mientras el hombre no tenga el hálito de vida, no tenga el soplo de vida, porque se ve que Dios formó a Adán, inmediatamente dice, y sopló, pero no se sabe el tiempo que se toma Dios después de formar a Adán, luego soplarle hálito de vida. Porque se ve sencillo y rápido cuando Jesús dice, y sopló y le dio de su espíritu a los discípulos. Eso lo dice en Juan 22, 21, que sopló y le dice, recibí el espíritu, le dice Jesús. Pero Jesús no le sopló hasta que ellos no recibieron ¿qué? La enseñanza, hasta que no fueron formados por medio de la enseñanza, cuando Jesús le formó un grado de conciencia a los apóstoles, a los discípulos, entonces le sopló el Espíritu. Y es igual, hermano. Nosotros primero tenemos que ser formados y estar conscientes de lo que están haciendo en nosotros. Me explico. Voy a poner un ejemplo del trabajo que yo hago. Nada, pásenme aquel pinoncito acá que les voy a enseñar. Les voy a enseñar algo a ustedes. Miren, me voy a explicar con una obra natural. Usted ve este trabajo que yo hice aquí. Esto lo hice yo. Lo formé de un pedazo de madera. Esto. Lo formé de un pedazo de madera. Ahora, miren esto. Ese hueco que está ahí, tuve que sacarle todo lo que tenía adentro para afuera, para que entonces sea una obra útil y pueda usarse para hacer el sofrito, para machacar ajo, para lo que usted quiera. Pero la palabra primero, lo primero que hace es que forma al creyente, le forma un grado de conciencia en la mente, en el espíritu. Y cuando el creyente tenga ese cuerpo formado, ese testimonio, esa obra formada, esté formada, entonces ¿sabe lo que hace Dios? Unge, sopla. Y no es que va a venir Dios del cielo a soplar, es por un hermano. Es por un hermano que Dios va a soplar el espíritu. Usted sabe, sépalo. Que Dios no anda en el aire. Dios se manifiesta entre los hermanos. Y va a venir un hermano, le va a soplar hálito de vida. Y como usted ya tiene la formación para recibir el Espíritu, por eso era que enviaban a los apóstoles cuando ellos habían creído la palabra y se habían entregado a la enseñanza, enviaban a Pedro y a Juan y a los apóstoles
para que oraran por ellos y recibieran el Espíritu. Por eso no es que le iban a poner las manos encima como hacen la gente por ahí, no. Es que por medio de la imposición de manos se da claramente, se confirma la enseñanza espiritual entre los hermanos. Y miren, hermanos, estos muertos que estaban aquí en el sepulcro estaban oyendo la palabra, pero Jesús le dijo, en ese oír, ellos están oyendo, pero va a venir un tiempo y le llegó ese momento y ahora es, dijo Jesús, que los que están en los sepulcros oirán la voz. Los muertos que están muertos van a oír la voz. Eso, yo le puedo decir algo, hermano. Cuando yo oí la voz, que yo estaba en el sepulcro que yo estaba, en la enseñanza que yo estaba, cuando yo oí esa voz, mire, hermano, eso para mí fue una alegría. Usted no quiera saber la alegría que yo sentí al saber que había algo más. Porque yo siempre sabía que había algo más en la enseñanza. Y tuvo que la palabra hacerme esa visitación. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Los que duermen están muertos en la palabra. ¿Por qué? Vamos a llegar a unas escrituras que nos vamos a mirar esto. Y ese lugar de enseñanza se constituye en un sepulcro. Usted puede estar dormido en una enseñanza y esa enseñanza donde usted está dormido, usted está muerto, porque si está dormido está inconsciente. Usted está ahí y está inconsciente, está dormido, está muerto. Pero es verdad, hermano, aunque usted no lo crea, eso es así. Y miren cómo dice, ya lo leímos en Juan. Si van a oír la voz, es porque ya la están, dice, si van a oír la voz, es porque ya están oyendo la voz. Tienen un oído que le han formado los tutores, los curadores, los que vienen primero. Usted sabe que, eh, por ejemplo, y yo vuelvo y le pongo ejemplo con lo que yo hago. Ese piloncito, ese trabajito que ustedes vieron ahí, eso no era así. Eso era un bloque de madera cuadrado. Pero al que yo le compro la madera, él la saca de un árbol, que esos son unos troncos de árboles de hasta de 10 pies de ancho. Él saca esos pedazos y los vende a $50 cada pedazo. Yo tengo que comprarle la madera, traerla a mi taller y empezar a hacer ese trabajo. Usted ve el proceso, usted ve el proceso, el proceso de ese trabajo en la enseñanza es igual, es lo mismo. En Hechos 8, el libro de los Hechos, perdón, hermano. En el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, va a mirar rapidito aquí unos versos. Ok, miren esto. Pero había un hombre, el verso 9, llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Usted ve que estaban oyendo a un enseñador. Hermano, eso no es un mago de esos que saca el conejo de la goja. Eso no estamos hablando de un predicador, de un enseñador, de un maestro. Y lo tenía engañado con sus artes mágicas, porque el creyente, los predicadores de hoy, donde no está Cristo, lo que están haciendo es artes mágicas.
porque lo dice el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. El Señor lo que quiere es darnos un grado de conciencia y hacernos saber que si nosotros estamos aún durmiendo en alguna área de la palabra, están tranquilos, duerma su sueñito ahí. A mí me gusta de vez en cuando dormir un sueñito. Y a todos aquí. Ese los tenía todos engañados con su arte. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué era lo que tenía Felipe? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y aún el mismo Simón también creyó y se bautizó. Se entregó a la enseñanza de Cristo. Usted ve lo grande que es, pero estaban todos muertos, porque se estaban bajo una enseñanza, estaban oyendo una enseñanza, estaban oyendo una predicación, estaban oyendo un mago. Hay dos ministerios en la enseñanza de Dios, en su palabra, la ley y la gracia, simbolizadas con la noche y el día, las tinieblas y la luz, la muerte y la vida. En Isaías 8 le voy a dar una escritura, no la voy a leer para que dársela, para que las vayan leyendo después. Isaías 8:20, Deuteronomio 30:15, Proverbios 18:21, Romanos 8:2. En resumen, Juan, el Evangelio de Juan 1:17. Pues dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No está hablando de dos hombres, no está hablando de dos personas, está hablando de dos enseñanzas, de dos ministerios. Dos ministerios. Está hablando del programa de Dios resumido en esos dos testimonios, porque toda la obra de Dios se resume ahí. Está hablando del grano y de la semilla, está hablando de la semilla y del árbol. Cáigale atrás esas cosas. Los dos pactos de la enseñanza en los comienzos de la enseñanza. El creyente, por su inconsciencia, duerme en la misma. Y ya vimos eso por Daniel 12:2 y Tesalonicenses 4:13. El creyente duerme, no es porque quiera dormir, es que tiene que dormir ese sueño del principio, la enseñanza de Cristo. Duerme en Cristo, pero no es que va a dormir para muerte. Por eso es que Pablo dice que no queremos que ignoren, no se puede ignorar, hermano, lo que está haciendo la palabra entre nosotros. La palabra está haciendo un trabajo maravilloso. No queremos que ignoren acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Que aún están ignorantes de ciertas cosas. Lo dice ahí mismo más adelante en el capítulo 5. Dice, mas vosotros, hermanos, el verso 4, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Usted ve, hermano, que hay un tiempo que el creyente está en un grado de tiniebla, en un grado de ignorancia, y ahí el creyente duerme, pero no es que esté mal, es que es un tiempo que el creyente tiene que esperar que aparezca esa voz que dice ahí mismito en el libro de los Efesios, más adelante, Efesios 5. Por eso es que la palabra tiene un orden tan lindo. El mismo apóstol que le está declarando esto a los tesalonicenses, cuando él dice,
porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor mismo. Y usted dirá, wow, el Señor mismo. Y usted está buscando, eh, cuando dice el Señor mismo, usted está buscando ver un chibú, o ver un hombre, o ver una persona que usted lo conozca como el Señor y no sabe que cuando está hablando del Señor mismo, está hablando de la predicación de Pablo. Porque es Cristo el que está en Pablo. Es Cristo el que está haciendo el trabajo. Dice, porque el Señor mismo. El verso 16 del Gálatas, perdón, de Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vamos a mirar esta otra escritura. Efesios 5:14. Esa voz, el Señor mismo, esa voz, que es la que despierta a los muertos, mire cómo dice. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, que son los que duermen en Cristo, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Usted está viendo que la palabra tiene una coordinación escritural para que el sentido de nosotros no se quede extraviado en el limbo, en el aire, para que estemos conscientes que Dios ha de despertar a todos los hermanos. Si aún usted está ignorante en ciertas partes o ignora porque desconoce y usted duerme el sueño de la palabra, no se sienta mal. Lo importante es que no se mueva del lugar donde usted está. No mire ni a diestra ni a siniestra. Lo importante es mantener la mirada donde puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Mantener la mirada puesta en el blanco de la fe. Porque el Señor a su tiempo, el que ha de venir, vendrá. No es que va a venir de afuera, es que va a venir por la palabra que vamos a oír, en la enseñanza, en la predicación. Puede ser por la hermana Malfa, puede ser por el hermano Panchín, puede ser por el hermano Gabriel, puede ser por un cántico, puede ser por cualquier hermano por el hermano, por cualquier hermano. Porque cuando Dios quiere confirmar su obra, todo es de Él, por Él y para Él. Él no necesita vasos específicos. Él no necesita gente con elocuencia. Dios lo que necesita es gente que le crean y que se atrevan a hacer la obra para lo cual han sido llamados. Así que verdaderamente estamos demasiado contentos. En el tiempo del fin, dice aquí, en el tiempo del fin, al sonido de la final trompeta. Cuando la ley, el primer pacto, ha hecho su trabajo o se haya cumplido en todo verdadero creyente, que aparecerá el sentido original del libro en la palabra. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y en Gálatas 3:29, 23 al 27, tenemos que llegar al fin. Yo no creo que nadie aquí vaya a ir a la escuela y vaya a estar el resto de vida estudiando, ¿verdad? El que va a la escuela y espera que le den ¿qué? Espera que coger su galardón en su tiempo, que le den su diploma, que le den su certificado, que le den, ¿ah? Terminar para luego ¿qué? Para luego servir a la comunidad, para servir a la humanidad, para hacer un servicio entre la humanidad. Y ahora nosotros que estamos aquí reunidos domingo tras domingo, jueves tras jueves, yo no sé cuántos los hermanos se reúnan allá, pero cada cual tiene su reunión. Nosotros entendemos que Dios nos está preparando para un trabajo. Eso es de ahí. La palabra no está preparando gente para tener mucha gente, ni nos está preparando aquí para tener mucho número. La palabra nos tiene aquí para concientizarnos, para que sea un pueblo consciente en lo que ha creído, lo que ha entendido y lo que ha de recibir. Miren lo que dice para terminar.
Oye, corrieron a Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. La ley tiene un fin. El fin de la ley es Cristo. Lo que pasó con los fariseos, que cuando Jesús se manifiesta entre ellos, Jesús es el fin de la ley, porque Cristo es el fin de la ley. Él vino que a darle cumplimiento a la ley. No vine a abrogar la ley, no vine a cambiar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Cómo iba a cumplirla? Crucificando el acta. El acta. El acta es el testamento. Crucificando el acta, clavándola en la cruz. Entonces la gente se cree que es un hombre. Tiene que crucificar el acta porque va a haber un cambio de ley, porque él dijo, oíste que fue dicho. Sí, por vuestros padres, mas yo os digo. Había un mandamiento nuevo que era para que nos amáramos, porque es mediante y fundamentado en el amor de Dios, ese nuevo mandamiento. Nos alegramos y termino con estos dos o tres versos. Gálatas 3 dice aquí rapidito, pero antes que viniese la ley, Gálatas 3:23, pero antes que viniese la ley, estábamos confinados, presos, bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque el fin de la ley es Cristo. Pero eso es a quien le haya llegado ese tiempo, la enseñanza. Si usted no le ha llegado, quédese quieto, se ponga a moverse para ningún lugar, porque nadie brinca de grado. A los estudiantes los pasan ¿quién? Los maestros son los que le dan las notas para pasar. Y a nosotros nos pasa Cristo. A nosotros nos pasa Dios de grado en grado. Porque Él es el que sabe en qué lugar estamos y en qué lugar queremos, Él nos quiere poner. Así que la paz de Cristo.